Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Investigan por delincuencia organizada la explosión de una camioneta en Coahuayana, Michoacán. 5 personas fallecieron, 12 más resultaron heridas. Detienen en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue parte de la operación Táctica Pacal. Se les decomisan armas, vehículos, narcóticos y equipo táctico. Miles de personas con discapacidad marchan en la Ciudad de México. Exigen que sean visibilizados y también más acciones en favor de esta comunidad. Suspenden clases por frío en más de 5,000 escuelas de Puebla. En algunos municipios se registran fuertes vientos, lluvias intensas y bajas temperaturas. Las actividades se impartirán en modalidad a distancia. Terminó la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro. Cerca de 2 millones de asistentes pudieron disfrutar de más de 3,000 actividades. Queda definida la final de fútbol mexicano. Toluca elimina al Monterrey y se enfrentará a los Tigres, que dejaron en el camino al Cruz Azul. ¿Cómo están? Buenos días, un placer saludarles, estar de regreso en el estudio. Elvira, Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días, a ustedes también en este lunes 8 de diciembre, bienvenidas y bienvenidos. Y por supuesto también les agradecemos sus comentarios a través de redes sociales mientras estuvimos en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias por seguirnos y por acordarse de nosotros. Claro, gracias Leti y Carlita por haber estado en este espacio, nosotras en el de las 2 de la tarde. Estamos de regreso, les damos la bienvenida como siempre, ya lo saben, con lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Y les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. También en todas nuestras redes sociales, ahí las puede usted observar en la pantalla. Y les recordamos la transmisión totalmente en vivo en Facebook y también en YouTube. Vámonos directo con los detalles, hablando de lo que ocurre con la Fiscalía General de la República, que ya está investigando por el delito de delincuencia organizada. Aclarando este punto, la explosión ocurrida en un automóvil, esto fue el sábado pasado en Coahuayana, Michoacán, hechos que dejaron 5 personas fallecidas, 2 heridas, 5 ya fueron dadas de alta. El gobierno del estado y la Fiscalía de Justicia informaron que no hay civiles entre las víctimas mortales. No hay víctimas civiles por estos hechos. Hay únicamente 2 civiles heridos, fuera de peligro, completamente estables y en atención médica. Se contabilizan 5 víctimas, 3 de estas pertenecientes a la Policía Comunitaria de ahí de Coahuayana, cuyos cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares. Hay 2 víctimas restantes que no han sido identificadas y se presume que al menos uno de ellos sería la persona que manejaba el vehículo que transportaba estos supuestos explosivos. Ofrecieron más detalles sobre la camioneta que se usó precisamente para la detonación. Provenía de Colima, de acuerdo al seguimiento que dieron las autoridades. Hay 12 vehículos más que están afectados, algunos locales comerciales. Todos van a recibir apoyo del gobierno estatal. El mandatario Alfredo Ramírez Bedoya se trasladó este domingo al municipio de Coahuayana para dar seguimiento a la atención que se brinda a las víctimas de la explosión. Elementos de Marina, del Ejército y Guardia Nacional, junto con policías estatales y municipales, mantienen un dispositivo de seguridad en esta zona, tras lo ocurrido el fin de semana allá en Michoacán. Más temas de seguridad. En San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, fueron detenidos 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las personas detenidas declararon ser de esa organización criminal. En el operativo se les aseguraron armas, vehículos, drogas y equipo táctico. Omar García Harfuch refirió que con la Fuerza de Reacción Inmediata, PACAL, en el que participaron fuerzas federales y de la Fiscalía de Chiapas, se ha logrado neutralizar a generadores de violencia y también se ha desarticulado a células criminales ahí mismo, en ese estado, en Chiapas.
En tanto, en Los Mochis, en Sinaloa, fueron asegurados 320 kilos de metanfetamina que eran trasladados en un tráiler. Igualmente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que en las acciones fueron detenidas 2 personas que iban a bordo del vehículo. Afirmó que con esta acción se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles. Y de Sinaloa nos vamos a Sonora. Un juez de control vinculó a proceso a Raúl N., quien fuera secretario de Hacienda de la entidad durante la administración de Claudia Pavlovich. Fue por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. El juez consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado, por lo que determinó su vinculación a proceso conforme a derecho. De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con distintos contratos irregulares otorgados entre 2017 y 2020 para asesoría de procedimientos administrativos. La autoridad judicial fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. Recordemos que la exgobernadora priista de Sonora es actualmente embajadora de México en Panamá. Vamos a cambiar completamente de tema, y es que se cumplieron 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno de México. Para ello, la presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró estos 7 años con un mensaje en el Zócalo capitalino este sábado. La historia la tiene mi compañero Salvador Martínez. Por más campañas de calumnias y mentiras que paguen en redes sociales, y por más alianzas que busquen con el conservadurismo en México y en el extranjero, no podrán vencer al pueblo de México ni a su presidenta. Así lo afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta. Ante más de 600,000 simpatizantes presentes en el Zócalo capitalino, Sheinbaum celebró el 7º aniversario de la llegada al poder de la Cuarta Transformación, iniciada en 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por ella, y afirmó que las juventudes están con el movimiento. Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos. Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México. Habló de los avances históricos en política social que ya están consagrados en la Constitución. Pasamos de un país gobernado por una oligarquía donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían dueños de México, a una verdadera democracia. Habló de los 13.5 millones de personas que salieron de la pobreza y del aumento sin precedentes al salario mínimo, 154% en tan solo 7 años. Recordó los daños causados durante 36 años por la corrupción en el neoliberalismo. Entre arengas de presidenta y no está sola, la titular del Ejecutivo calificó de falsas las acusaciones de la oposición contra la 4T. Acompañada por su gabinete y en el contexto de su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta fue enfática. En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo. Y señaló que hoy, más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo. Salvador Martínez, 11 Noticias. Y vamos justamente a revisar cómo se vivió esta celebración de 7 años de la llegada al poder de la Cuarta Transformación. Las personas que acudieron al Zócalo así expresaron todo lo que sentían en torno a estos años en los que han vivido bajo este régimen. Araceli Aranday tiene la crónica.
El carnaval ciudadano se expandió por las calles. Con música y baile se apropió de ellas. Las mexicanas y los mexicanos celebraron 7 años del cambio. ¿Qué han significado estos 7 años para usted? Pues mucho avance, sobre todo para la gente de la base de la pirámide, ¿no? Para la gente de abajo, mucho avance. Creo que vamos bien. Desde el Zócalo de la Ciudad de México, más de 600,000 personas de todas las latitudes, de diferentes edades, pero con un mismo propósito, con una sola bandera. ¿Por qué estás tan contento? Por la invitación que nos hizo la presidenta. En estos 7 años, ¿qué te ha parecido este gobierno? Pues la verdad muy bien, muchos cambios tanto como escuela y tanto como trabajo. En esta celebración caben todos, las juventudes, por ejemplo. ¿Qué han sido para la juventud estos 7 años? Pues ha sido de mucho cambio, pero también de mucho avance. También las personas adultas mayores. Que algo que se nota en todos es el apoyo a los adultos mayores, que es en algo que sí estoy de acuerdo. Con presencia, las mexicanas y los mexicanos hacen visible su aprobación. Por ejemplo, lo del salario mínimo. Siempre para nosotros era hasta una burla el escuchar a cuánto, en estas épocas, a cuánto ascendía el salario mínimo. Ahora es impresionante, se está confirmando que se está erradicando a mucha gente de la pobreza. Yo te hablo de mi... Tenemos una gran presidenta, tenemos leyes, iniciativas que han favorecido, protocolos que está implementando para la prevención del abuso sexual y el embarazo adolescente. Hay mucho trabajo que se está haciendo, que nunca se había hecho y que ahora se está haciendo. Con información de Araceli Aranday, Karen Ballesteros y Salvador Martínez e imágenes de Genaro González, Eduardo Zamudio y Yuyin Pasol, 11 Noticias. Continuamos en estos 16 días de activismo contra la violencia de género. Ahora vamos a recordar más bien particularmente el movimiento que abrió la puerta para que muchas mujeres pudieran alzar la voz y denunciar casos de agresión, de acoso, violaciones a sus derechos y hasta abusos sexuales de manera pública. Esta campaña fue nombrada Me Too y Paola Peralta nos cuenta. Hace 19 años, el movimiento Me Too comenzó a sacudir la conciencia social. Lo que inició como una simple frase se convirtió en un grito global de millones de personas, resonando como un llamado a la justicia y la igualdad. Su origen se remonta a 2006, cuando la activista Tarana Burke creó la frase para apoyar a mujeres jóvenes de comunidades marginadas que habían sufrido violencia sexual. Necesitábamos un movimiento para conseguir cambios significativos, porque los movimientos están compuestos por personas y las personas fomentan cambios. Sin embargo, fue en octubre de 2017 cuando el movimiento se volvió viral en redes sociales, después de que la actriz Alyssa Milano lo utilizara en Twitter para invitar a otras mujeres a compartir sus historias de acoso sexual y violencia de género. Todo comenzó cuando varias actrices, incluyendo a Ashley Judd y Rose McGowan, denunciaran públicamente al productor de cine Harvey Weinstein por acoso sexual. Esto desencadenó una ola de denuncias y testimonios de mujeres en todo el mundo que compartieron sus experiencias de abuso y acoso sexual utilizando el hashtag MeToo. No había un lugar para denunciar estas experiencias, pero seguro que hablé mucho de ello a lo largo de los años. No ha sido fácil para mí contar esta historia. Estoy muy contenta de que la historia haya sido escuchada. Desde ese momento, esta frase ha tenido un impacto significativo en la sociedad, ya que ha visibilizado la magnitud del problema del acoso sexual y la violencia de género, además de inspirar a millones de personas en todo el mundo a compartir sus historias y a exigir justicia y cambio. 11 Noticias, Paola Peralta. Hay distintas formas de violencia y también quienes la padecen. Vamos a hablar ahora de otras mujeres que también han sido víctimas, las mujeres con discapacidad. Para ellas ya hay una red de apoyo que las respalda y también las defiende. Vamos a conocer esta historia. Giovanna Frangiuti es abogada. A los 23 años un accidente le dio otra visión de profesión y vida.
para bien me cambió la perspectiva que yo tenía, incluso sobre la discapacidad, y me doy cuenta que son estereotipos con los que yo había crecido en las películas, en las telenovelas, incluso no tenía referentes en los medios de comunicación de personas con discapacidad, pues como lo hay hoy en el Canal 11, y reconocer que las mujeres con discapacidad tenemos los mismos derechos, pero para poder ejercerlos requerimos apoyos, ajustes razonables y accesibilidad para estar en la igualdad de oportunidades. Eso no significa que seamos menos o que no podamos. Responsabilidad jurídica que sumó resistencia al movimiento de mexicanas con discapacidad ante la falta de perspectiva de género en las leyes y barras de abogados, hasta instituciones supuestamente instaladas como red de apoyo. La profesión de la abogacía hasta no hace muchos años era una profesión muy dominada pues por el ámbito masculino, incluso muchas prácticas y leyes incluso repiten ciertos estereotipos capacitistas y machistas. En cuanto a mujeres con discapacidad, el acceso a servicios de asistencia sobre sus derechos, el acceso a ministerios públicos o el acceso incluso a refugios es mucho más limitado porque la mayoría de los refugios no son accesibles ni en cuanto a sus instalaciones físicas, ni cómo van a llamar a la línea de apoyo de emergencia si es una mujer con una discapacidad auditiva. Entre los avances logrados de forma colectiva, Giovanna destaca la App Morada, herramienta que promueve el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancias y Parentalidad, ACE. Elementos y conciencia como la de Giovanna comienzan a marcar la diferencia, aún con mucho por perfeccionar y ejecutar en materia legislativa, para que la discriminación, violencia y falta de empatía sean solo un capítulo oscuro en el historial humano. 11 Noticias, Saray Campech. Y precisamente a propósito de este tema, el pasado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A continuación les vamos a compartir algunos datos al respecto. Y es que mire, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Ello representa alrededor del 15% de la población a nivel mundial. En nuestro país, de acuerdo con cifras del INEGI, más de 6 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo cual representa en nuestro país el 4.6% del total de la población en México. La discapacidad motriz, que es la imposibilidad para caminar, es la más frecuente, seguida de la discapacidad visual y también la discapacidad auditiva. Como veíamos, las mujeres son quienes en mayor medida viven con alguna discapacidad, el 53.4% del total de esta población con discapacidad. Más de la mitad de la población que tiene alguna discapacidad son personas adultas mayores, también representan el 50.9% de la población. Es importante que estas personas sean escuchadas, escuchados, y por ello este domingo personas con discapacidad salieron a las calles, particularmente aquí en la Ciudad de México, para exigir el respeto a sus derechos humanos. La historia la tiene mi compañera Araceli Aranday. Avanzaron sobre Avenida Reforma, con su vestimenta de color amarillo fluorescente para hacerse evidentes, para que ahora sí los demás los puedan ver. Este es un grito de lucha, un grito de visibilización. Como se pueden dar cuenta, estamos de fosfo a partir del movimiento de personas con discapacidad, porque ahora sí nos van a ver. Existimos, tenemos derecho, queremos educación, queremos acceso al trabajo. Graciela es una de las más de 6 millones de personas que viven en México con alguna discapacidad, igual que Raimundo, fotógrafo independiente que registró con su cámara las imágenes de esta movilización que partió del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México hacia el Monumento a la Revolución. Yo soy trabajador por mi cuenta.
pero justamente por esa parte de que no hay inclusión laboral, no hay el ambiente propicio y no he encontrado pues cómo incluirme en una empresa, me ha costado trabajo. Entonces yo opté por hacerlo independiente. Las personas con discapacidad, la mayoría en silla de ruedas, no avanzaron solas. Con ellos iban sus cuidadores, amigos, familias o madres y padres de familia, como en el caso de Héctor, padre de una niña sorda. Hace falta que se visibilice la necesidad de la niñez sorda para que tengan acceso a la lengua de señas, no solamente a implantes cocleares o auxiliares auditivos. Hay una cosa que se llama privación lingüística y afecta a los niños que no pueden desarrollar o adquirir una lengua oral o de señas durante los primeros años de vida. El grupo de manifestantes destacó la necesidad de indicadores medibles que hablen de las personas con discapacidad en nuestro país. El pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el gobierno federal informó que se han invertido más de 141 mil millones de pesos entre 2018 y 2025 para apoyar a personas con discapacidad. 11 Noticias, Araceli Aranday. Para que salga con información oportuna, obras de mantenimiento, afectaciones sobre Avenida Nuevo León y Eje 4 Sur, alternativas, o usar Avenida Insurgentes y usa el Metrobús, anticipe su viaje a partir de las 2 de la tarde. Los descensos en la estación Buenavista serán sobre Avenida Mosqueta frente a la Biblioteca Vasconcelos. También en el Metrobús hay mantenimiento en las estaciones Olivo y La Bombilla de la línea 1. Se mantendrá sin servicio en ambos sentidos, esto hasta nuevo aviso, tómelo en cuenta. Y nos vamos a una pausa y volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Mire, es lunes de Agenda Politécnica y mi compañera Judith Hernández nos va a compartir cómo es que se desarrolló un robot que puede entrar a zonas de riesgo para labores de búsqueda o de exploración. Es día de Agenda Politécnica y hoy vamos a hablar de un robot explorador que mapea e identifica riesgos en minas. Fue desarrollado aquí, en la UPITA, y gracias a la inteligencia artificial que maneja, se desenvuelve de forma autónoma. Vamos a ver cómo funciona. Derrumbes, explosiones y presencia de gases tóxicos son solo algunos de los peligros que implica el trabajo en las minas. A fin de reducir esos riesgos, en la UPITA diseñaron un robot que de forma autónoma pueda explorar el interior de las minas. El robot explorador empezamos con la idea de que sea un vehículo aéreo, o sea, un dron, ¿no? Pero por las circunstancias en una cueva, en una mina, en un túnel, a profundidad, es muy complicado meter un vehículo aéreo, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente etapa, que era, pues vamos a hacerlo terrestre. La tecnología que utilizan en los drones de búsqueda y rescate se incorporó a este robot explorador, pues durante un recorrido por una mina en Durango, el equipo politécnico se percató de que los propios trabajadores se encargan de realizar inspecciones en la mina y de colocar sensores para detectar gases tóxicos. Es un tripié, ponen un sensor que se le llama LIDAR para hacer una caracterización, un mapeo de la zona, así como con un sensor con gases tóxicos que se generan en una mina a esas profundidades de 1 o 2 kilómetros, 3 kilómetros o hasta más. Con este proyecto, el robot se encargaría de explorar el interior de la mina y regresar con la información. Explorar significa tener los sensores que un ser humano lleva en la mano, sino los sensores de niveles tóxicos, de toxicidad, pero que los lleve el robot y que el robot pueda ir a esos lugares, a esos caminos inexplorados por el ser humano para poder abrir camino, para poder estar observando si hay niveles de toxicidad o no. Además, con la cámara que lleva a bordo, genera un mapa tridimensional. Se recrea el modelo tridimensional de la cueva, del túnel, y no es un video, evidentemente, y podemos ver las texturas, podemos ver anomalías, grietas y posibles fallos en la estructura. Este robot es autónomo, gracias a que utiliza inteligencia artificial. La visión artificial que utilizamos es por redes neuronales, es mediante aprendizaje de imágenes. Evidentemente, el robot va a ser tan inteligente para poder esquivar
los obstáculos o poder tomar decisiones de qué camino seguir él solo, tanto como lo entrenemos. Aunque existen proyectos similares, esta tecnología no existe a nivel comercial ni en México ni en el mundo. Por ello, piensan patentarla en un futuro. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Jorge Bejarano. Hasta la próxima. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas porque el frío continúa en algunos estados. Hablamos de Puebla y las autoridades han suspendido clases para este lunes en más de 5,800 escuelas públicas y privadas en 64 municipios. El gobierno estatal informó que la decisión fue con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de la comunidad escolar ante el descenso marcado de la temperatura, vientos fuertes y lluvias intensas. Las actividades educativas se llevarán a cabo en modalidad a distancia para los más de 429,000 alumnos y docentes de nivel básico, medio superior y superior. Las condiciones meteorológicas a detalle con Ismael Marcel en el Estado del Tiempo. ¿Cómo estás, Ismael? Un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, ya las extrañábamos. Feliz inicio de semana. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. El nuevo frente frío, el número 19, ya recorre rápidamente el litoral del Golfo de México y este lunes ocasionará chubascos y lluvias fuertes en entidades del noreste, oriente y sureste del territorio nacional, especialmente en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde los acumulados de lluvia podrían alcanzar los 150 milímetros. Este sistema es impulsado por una masa de aire polar y genera evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en la zona del Istmo de Tehuantepec. Las temperaturas también descenderán en la mayor parte del territorio mexicano y esta mañana los termómetros caen nuevamente por debajo de los 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En Puebla, justamente como lo comentaban, las autoridades educativas y de protección civil determinaron suspender las actividades escolares este 8 de diciembre en 5,836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Sierra Nororiental a consecuencia del Frente Frío 18 y que ahora debemos sumarle los efectos de este sistema frontal 19. Por su parte, la Universidad Veracruzana emitió un comunicado en el que informa la suspensión de clases este lunes en las regiones de Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan y Veracruz, con la finalidad de salvaguardar a la comunidad universitaria. No lo olviden, conforme nos acerquemos al mes de enero, el frío se intensificará en México, así que abríguense muy bien y eviten a toda costa los cambios bruscos de temperatura. Incrementa el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, lávese constantemente las manos y evite el uso de calentadores, estufas o braseros para incrementar la temperatura en el interior de su hogar. Angélica, Guadalupe, pues estas son las condiciones del estado del tiempo. Ya vamos en el frente frío número 19 y ese ocasionará un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio nacional. El río atmosférico ha dejado de afectar al territorio nacional. Oye, pues qué bueno, afortunadamente pues estamos aprendiendo, Ismael, cómo debemos comportarnos con estos frentes fríos. Hay que cuidarse mucho porque las enfermedades respiratorias están a la vuelta de la esquina. Condiciones en la Ciudad de México porque amanece frío, pero luego cambia esto. ¿A qué se debe, Ismael? Sí, justamente, mira, ya es por la temporalidad, ya estamos en el invierno también invierno meteorológico que se le conoce, ya es característico de esta temporada que los amaneceres sean fríos, y bueno, pues hacia la tarde, debo informar, existen condiciones para las lluvias ligeras a moderadas, no se esperan importantes acumulados, sin embargo, pues el
día de ayer cayó un fuerte aguacero en el centro y sur de la Ciudad de México, entonces pues bueno, estas condiciones pues fueron favorecidas. Mire, aquí podemos observar incluso amanece nublado, estas tonalidades pues un poco azulitas, pues obviamente denotan incluso nieblas en toda la región central del territorio nacional. El frente frío 19 avanzando por el noreste y oriente del territorio mexicano. Y ojo también, amigos de la Huasteca, porque de acuerdo con los modelos de pronóstico, nuevamente esperamos fuertes aguaceros durante esta jornada, producto de este sistema invernal. Pues ahí está, a cuidarse, a considerarlo. Está pues en curso el frente frío número 19, Ismael Marcelo, y a tomar todas las precauciones. Así es, con mucho cuidado, por favor, especialmente adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pues obviamente las niñas y los niños, abríguenlos bien antes de salir a la escuela. Eso, gracias Ismael, te vemos mañana. Seguimos con más. Vámonos con más. Momento de la información deportiva y mire, arrancamos con pues una noticia que indignó a muchas personas aficionadas al béisbol, y es que resulta que una vez más Fernando "El Toro" Valenzuela no fue seleccionado para entrar al Salón de la Fama, les contamos. La leyenda mexicana del béisbol Fernando "El Toro" Valenzuela no fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown clase 2026. Pero en el béisbol y en la historia de millones, su lugar ya es eterno. De los 16 votos posibles, el Toro recibió menos del 5% cuando el mínimo necesario era del 75%, es decir, 12 votos. El único elegido fue Jeff Kent, quien logró 14 sufragios y ahora forma parte del grupo de las mejores leyendas del diamante. Si no entra este año, caramba, se pone muy difícil porque el nuevo comité de la era contemporánea que le toca a él, le tocaría hasta dentro de 3 años y ver si entra en la boleta, porque entonces la competencia vuelve a sumarse al grupo, gente muy importante que está fuera. Fernando Valenzuela, un migrante nacido en Chahuaquila, una ranchería de Navojoa, Sonora, llegó a Estados Unidos persiguiendo un sueño y terminó revolucionando a los Dodgers, a la MLB y a toda una generación de latinos. Llega Fernando a ser un puente de comunicación también con los latinos, con toda esta afición mexicoamericana en Estados Unidos y francamente yo creo que fue una revolución del béisbol internacional. El Toro no solo ganó el premio novato del año y el Cy Young en la misma temporada de 1981, algo histórico, sino que impulsó una era de pasión, identidad y orgullo para la afición mexicana. La Fernandomanía no solo fue un fenómeno deportivo, fue cultural. Llenó estadios, abrió puertas y demostró que un joven latino podía convertirse en figura mundial. Los mexicanos están divorciados de los Dodgers. Llega Fernando y los vuelve a congraciar. Ahorita, actualmente, el 55% de la asistencia a Dodger Stadium es de latinos y el 90% de ellos son mexicanos. O sea, realmente cambió el béisbol y le puso una cara mexicana al béisbol. Valenzuela falleció en 2024 a los 63 años, pero su nombre quedó en la historia. Mientras que en México, Tigres de Quintana Roo, encabezada por su hijo Fernando Valenzuela Jr., presidente del club, expresó el orgullo por la campaña que impulsaron en apoyo al histórico lanzador mexicano, iniciativa que unió a miles de aficionados bajo el hashtag 34FernandoHOF. Con información de Vianey Zárate, 11 Noticias. Bueno, pues el Mundial sigue siendo tema en la información deportiva. Ahora ya se dieron a conocer las fechas, sedes y horarios de los primeros partidos que se jugarán aquí en México. Les contamos cómo quedaron las cosas. México vivirá la fiesta mundialista con 13 partidos repartidos entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La FIFA ha confirmado el calendario y los horarios y todo comienza el 11 de junio de 2026, cuando el Estadio Ciudad de México reciba el partido inaugural. México irá contra Sudáfrica a la 1 de la tarde. Un arranque histórico para el Tri, para el único estadio del mundo que será inaugural por tercera vez. También en la Ciudad de México se jugarán 2 partidos más de fase de grupos. El 17 de junio Colombia irá ante Uzbekistán a las 8 de la noche y el 24 México se medirá al ganador del playoff de la UEFA a las 7 de la noche. Para el 30 de junio albergará un partido de 16avos de final y para el 5 de julio uno de octavos de final.
En Guadalajara el Mundial arranca el 11 de junio también a las 8 de la noche con el partido entre Corea del Sur contra el ganador del playoff de la UEFA. El 18 de junio México jugará ante Corea del Sur a las 19 horas y para el 23 de junio Colombia se medirá al ganador del repechaje intercontinental a las 20 horas. Ya el 26 de junio llega uno de los grandes platillos, Uruguay contra España a las 6 de la tarde. Y en Monterrey, a pesar de la polémica porque se esperaba la presencia de Portugal, la ciudad recibirá 3 partidos de fase de grupos y 1 de eliminación directa, todos ya con selecciones y horarios confirmados. El 14 de junio, repechaje UEFA contra Túnez a las 20 horas de Monterrey, 22 horas de la Ciudad de México. El 20 de junio, Túnez contra Japón también a las 22 horas locales. Y el 24 de junio, Sudáfrica contra Corea del Sur a las 19 horas, tiempo de Monterrey. El 29, el estadio BBVA recibirá un partido de eliminación directa también programado para la noche. Con todo definido, sedes, horarios y partidos, México entra de lleno a la cuenta regresiva de un mundial histórico, donde el país será vitrina global. Con información de Vianey Zárate, 11 Noticias. Además de fútbol, tenemos más información deportiva. Quedó definida la final de la Apertura 2025 de la Liga MX. Toluca eliminó a Monterrey en semifinales al empatar el global 3-3 y avanzar por mejor posición en la tabla. Tras esta eliminación, Sergio Ramos anunció su salida definitiva de Monterrey. Por su parte, Tigres superó a Cruz Azul en la otra semifinal, por lo que la final será Toluca contra Tigres. Lando Norris se coronó campeón del mundo de la Fórmula 1 2025, superando por solo 2 puntos a Max Verstappen. El británico terminó tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, sumando los puntos necesarios para romper el dominio del piloto holandés. Verstappen ganó la carrera, pero aún así no le alcanzó para retener el título en una temporada definida por la regularidad de Norris. Con 2 oros, 1 plata y 3 bronces, México brilló en el clasificatorio de lucha grecorromana rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asegurando el pase del equipo completo para todas las categorías. 11 Noticias, Vianey Zárate. Lo que son las cosas, tendríamos que estar juntos, Miguel de la Cruz, pero mira, nos adelantamos un poco, tú te quedaste al cierre de la FIL. Qué experiencia haber estado allá sintiendo pues lo que significa una feria de esta magnitud. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto verte a la distancia. Buenos días. Igualmente, muy buenos días. Pues sí, seguimos acá para presenciar el final de esta edición 39. He de decirles que aunque el final se da en un momento, con la entrega del reconocimiento al periodismo cultural, yo creo que el final empieza desde el arranque del fin de semana. Viernes, sábado y concluye en domingo el gran final de cada edición de la FIL. Así lo concebimos y así lo contamos en la siguiente historia con lo más importante de los últimos días. El principio del fin para la edición 39 de la FIL ocurrió el viernes. El Paraninfo de la Universidad de Guadalajara enmarcó la entrega del doctorado honoris causa al compositor y cantante catalán Joan Manuel Serrat, que selló el momento con un deseo expreso. En estos días en que Guadalajara, en que México se vuelca en las calles para llenar la FIL, para vivir con pasión el mundo de la literatura, el mundo de los libros, quiero pensar, quiero estar cierto de que llegará el día que este México de los libros le gane al México de las armas. Entre múltiples temas del foro TV Morfosis, que desde hace más de 2 décadas organiza el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara a fin de analizar el presente y futuro de la televisión, se trató el tema de infoxicación, con la participación de Gabriel Torres, director de Canal 44.
La infoxicación no es otra cosa que la saturación de información que en su mayoría no corresponde a la realidad y que genera diversos efectos en las personas. En la conversación estuvieron John Alejandro Linares, director del programa Enlace 13 de Colombia, y Renata Turrent, directora de Canal 11, que destacó la integración de la defensa de las audiencias en los medios públicos de México y comentó la labor de Canal 11 en contra de la información falsa. En particular en 11 Noticias, que dirige Luisa Cantú, que estuvo ayer aquí en el panel, tenemos un proceso de varios pasos para que toda la información que salga en 11 Noticias tenga trazabilidad. Es decir, que cualquier persona que quiera buscar la información que nosotros damos en 11 Noticias lo pueda hacer y va a llegar a la misma conclusión. Son datos verificables. La caricaturista e historietista colombiana Elena Ospina recibió el premio La Catrina, que se entrega desde hace 23 años como parte del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. La escritora de Nigeria, Chimamanda Ngozi, se presentó en la FIL, autora de narrativa y ensayo que publica desde 2003, año en que la catapultó su novela El color púrpura. Ella se refirió a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y la similitud que encontraba con los nigerianos por el trabajo duro que desempeñan. Hay algo que nos iguala. Crecer en un mundo en el que tienes confianza, pero sabes que no estás exactamente en donde quisieras estar. Como agua para chocolate, novela de Laura Esquivel, tiene una nueva edición que presentó la autora con los comentarios de Alberto Ruiz Sánchez. Finalmente, el reporte de la numeralia de la FIL 39. Que al cierre de la jornada de hoy, la FIL Guadalajara habrá recibido alrededor de 953,000, poquitos más, 953,100, 112 visitantes. Es decir, 45,000 personas más que en 2024. En 9 días hubo más de 3,000 actividades, participaron 2,970 editoriales de 64 países, más de 18,000 profesionales del libro, en 648 presentaciones con la asistencia de 973 autoras y autores. Dieron cobertura a 3,000 periodistas y la página de la FIL habrá recibido al concluir 2 millones de visitas. Alegoría del libro y la lectura que a partir de este año tiene el registro oficial otorgado por el gobierno federal como hecho en México. La FIL es de Guadalajara para el mundo, es el regalo que México hace a la inteligencia global. Con el homenaje Fernando Benítez de Periodismo Cultural a la periodista jalisciense Yolanda Zamora, concluyó la gran fiesta del libro que en la edición 40 tendrá como invitado de honor a Italia. Con imágenes de Eduardo Casanova y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues así fue el final. Mientras sucedía el final, también dieron a conocer que la FILEY, el Festival de la Lectura Yucatán, eligió a Elsa Cruz como ganadora del Premio de Excelencia en Literatura, que se entregará el próximo año en la edición siguiente. Mientras tanto, concluyó Drama Fest, esta muestra de teatro que se da cada un par de años sobre el final y la obra que se presentó para la conclusión, la siguiente historia de Mauricio Romo. Mucho se sabe de Ana Frank y poco de la persona que conservó su diario hasta publicarlo. Ella viajó por todo el mundo para hablar sobre Ana Frank. Su vida estuvo fuertemente conectada con la de esta niña que fue asesinada en la guerra. Miep Gies fue la mujer holandesa que ocultó a la familia de Ana Frank durante el Holocausto. En ella se inspiró el monólogo Lo siento todos los días del polaco Artur Palija, obra en que muestra las contradicciones de Miep Gies al conservar un libro que no quiso leer y las implicaciones que tuvo para su vida. La chica siempre es joven en la foto y Miep Gies se volvía más vieja, pero habló con Ana Frank toda su vida a través de su foto y su alma. Para Polonia, país donde se establecieron los campos de concentración de Auschwitz, la historia de Ana Frank sigue resonando con fuerza. Uno de los museos principales en Polonia es el Museo Estatal de Auschwitz, donde Ana Frank fue asesinada. Este tema sigue siendo importante en el país porque millones de personas de todo el mundo vienen a Polonia a conocer Auschwitz. Y nosotros nos preguntamos qué vienen a buscar a Auschwitz, por qué leen el diario de esta niña asesinada, por qué sigue siendo un bestseller. Lo siento todos los días, obra con la que concluyó el Drama Fest en la Ciudad de México y tendrá una función más en el Teatro de la Ciudad de Monterrey el 9 de diciembre, con entrada libre.
Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, y hay buenas noticias y gratas noticias desde el sur de la República Mexicana. Se inauguró la nueva escalinata del Nocmul, que en maya significa Gran Montículo. Se trata de uno de los basamentos prehispánicos más representativos de la zona arqueológica de Cobá, ubicada en Quintana Roo. La escalinata, elaborada en madera por artesanos de la comunidad de Nobec, permite ascenso y descenso seguro al monumento prehispánico de 42 metros de altura y también brinda a las y los visitantes una experiencia cultural y ambiental única, junto con vistas privilegiadas de la selva maya. Implicó una labor de 6 años. Es la edificación más elevada en el norte del área maya. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, informó que también se abrió la nueva unidad de servicios. Ambas obras tuvieron una inversión aproximadamente de 5 millones de pesos como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, vinculado con el Tren Maya. Bueno, y vámonos al libro del día. Es Marciano, de Nona Fernández, editado por Penguin Random House. Se presentó en la FIL este libro en voz de su autora. Marciano es una novela que es inspirada en una serie de conversaciones que mantuve durante 4 años con Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que abrazó las armas en tiempos de dictadura, ¿no? Está preso hace más de 25 años y Marciano es el producto de esas conversaciones, ¿no? Pero es una novela, es un material literario, claro que sí. Lo que más me cautivó cuando entré a mis conversaciones con él, el espacio psíquico del encierro, lo que es entrar a la mente de un personaje que ha estado preso más de 25 años, más de un cuarto de siglo, ¿no? Las estrategias psicológicas que él ha levantado durante años para mantenerse lúcido. Todo eso a mí me pareció tremendamente, exquisitamente literario. Bueno, pues ahí el libro con una autora de Chile. Y leo con el 11. Llevamos a cabo la sala de lectura en el marco de la FIL con el libro Peores cosas han pasado, de Vladimir Ramírez, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Comenzaremos después de esto la lectura de Ese montón de espejos rotos, nada menos que del Premio Cervantes Gonzalo Celorio. Avanzaremos 15 páginas por día y apelo a su paciencia, ya que estando en este trámite de la FIL nos hemos tardado un poquito en el envío de los libros de cortesía, pero nos ponemos al corriente y arrancamos la lectura. Bueno, hoy se cumplen 2090 años del nacimiento del poeta romano Horacio. En su honor, el poema del día Asimismo, que en alguna parte dice: al que desea solo lo suficiente, no lo seduce el mar tumultuoso. Bueno, quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura desde Guadalajara, Jalisco. Miguel, ¿qué sabor de boca te deja esta edición 39 de la FIL? Ya nos adelantaste un poco lo que viene para el próximo año, pero a quienes vivimos por primera vez la experiencia directamente en una transmisión de televisión, pues fuimos Elvira Angélica Rivera y yo junto contigo, y fue la verdad un deleite estar por allá. ¿A ti qué te deja esta edición número 39, Miguel? Una impresión muy grata, ¿y sabes por qué? Yo decía que los momentos de mayor reacción del público se dio con la presencia de Gael García, de Richard Gere y desde luego de Joan Manuel Serrat. No son personas directamente ligadas con la palabra, pero si le buscamos tan solo un poco, es muy fácil relacionarlas con la palabra. No hay actor que trabaje sin leer, y un cantante y compositor como Joan Manuel Serrat hace que se ligue la música con la poesía, y es un género que está en los libros. Así pues, si se llamó la atención de tanta gente a través de estas figuras, fue posible que muchos que no tuvieran en la mira los libros y la feria vinieran a conocer, y con suerte se llevaron hasta más de un libro. Claro, así fue nuestro caso, Miguel. Un gusto verte, saludarte y compartir esa transmisión. Nos vemos aquí en la Ciudad de México pronto. Gracias. Vamos de regreso, gracias. Gracias a ti, buenos días, y al equipo del 11 allá en Jalisco. Vamos a la pausa.
7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. Celebra Claudia Sheinbaum 7 años de la Cuarta Transformación. Ante más de 600,000 simpatizantes en el Zócalo capitalino, resalta los avances en política social como aumento al salario mínimo, la construcción de viviendas y el incremento en la cobertura en la educación. Vinculan a proceso a Raúl N., exsecretario de Hacienda de Sonora, durante la administración de Claudia Pavlovich, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Aseguran en Sinaloa 320 kilogramos de metanfetamina que eran transportados en un tráiler. En el operativo se detuvo a 2 personas que iban a bordo del vehículo. Reabren la escalinata de la pirámide de Nohochmul, una de las zonas arqueológicas más representativas en Quintana Roo, luego de 6 años de trabajos. Ya se permite el ascenso y descenso de esta edificación maya de 42 metros de altura. Con casi el 90% de los votos contados, Honduras continúa sin ganador o ganadora de las elecciones presidenciales. Hasta el momento, el candidato de derecha, Nasri Asfura, se mantiene con ventaja. Lando Norris se corona campeón del mundo de Fórmula 1, superó por solo 2 puntos a Max Verstappen. Y nos da mucho gusto saludar esta mañana en el estudio de 11 Noticias a la maestra Sayuri Herrera Román, directora general de Atención y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres. ¿Cómo está, maestra? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, pues seguimos en efecto en los 16 días de activismo, pues en contra de la violencia contra las mujeres, un asunto pues no tan sencillo de poder abordar, de poder erradicar, y particularmente lo que tiene que ver con acceso a la justicia, que es en donde ahora se encuentra, maestra. Pues a mí me gustaría arrancar conociendo precisamente cómo se encuentra México a nivel nacional en acceso a la justicia, particularmente en lo que tiene que ver de violencia de género. Muchas gracias. Pues sí, nosotras desde la Secretaría de las Mujeres estamos trabajando en la política pública de acceso a la justicia para las mujeres en distintos ámbitos que tienen que ver pues con las expresiones de violencia de género, en este caso violencia vicaria, feminicidio, violencia digital, violencia familiar, violencia sexual, y hemos estado diseñando distintas estrategias para que las mujeres puedan acceder a la justicia, en la revisión de protocolos, en la revisión y promoción de la homologación de tipos penales, en la coordinación con las fiscalías estatales, con las secretarías de las mujeres estatales, con los centros de justicia para las mujeres, con los refugios. Es una política integral que estamos buscando con nuestra secretaria de las mujeres, la licenciada Citlali Hernández, pues llevar a cada rincón del país con diversas políticas públicas que nos ha también indicado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, una es la tarea que hacen las autoridades, en este caso a través de la Secretaría de las Mujeres. En esta administración por primera vez hay una secretaría que se encarga del tema por la importancia que tiene también el frenar todas las formas de violencias que hay contra las mujeres. Pero de este lado, Sayuri, ¿qué estamos haciendo las mujeres? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo hemos ido también trabajando para evitar estas formas de violencia? Porque si bien ahí está lo que nos puede servir de atención a cualquier mujer que sufra violencia, pero de este lado, ¿qué estamos haciendo o qué tenemos pendiente por hacer o qué podríamos hacer las mujeres también para evitar que este tipo de violencias en nuestra contra aumente? Sí, bueno, las mujeres hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Desde salir a las calles a manifestarnos, organizarnos en nuestra comunidad, empezar a hablar de estos problemas en el hogar, con la familia, y se insiste mucho en que las mujeres denunciemos, ¿no? Sí, exacto. Las mujeres tenemos que denunciar, las mujeres tenemos que empoderarnos, ¿no? Es parte como de lo que se ha instalado. Yo también considero que desde nuestra tarea como autoridades nos corresponde generar los canales, la confianza y la eficacia de los sistemas de procuración y administración de justicia para que esas denuncias ocurran, claro, para que esas denuncias también tengan solución en su momento, y también de promover nuestros derechos
para que que la igualdad no sea nada más una invitación a empoderarse, sino que ese poder de las mujeres sea real, que de manera efectiva podamos tener acceso a la educación, de manera igualitaria, ¿no? Sí. Acceso también al trabajo, a la dirección en puestos públicos. Eso. Creo que hemos hecho muchísimo en cada estamos presentes en todas partes, pero además estamos presentes también con una forma ya muy diferente de relacionarnos y de colocarnos socialmente frente, pues, a todas las personas con las que convivimos. Creo que ha sido ya un logro pues diametral en esa parte, ¿no? Sí. Muy distinto, y que pues obviamente todavía hay desafíos que hay que acompañar también institucionalmente. Bien. Y precisamente en ese sentido, hablando de desafíos o de retos, ya lo comentaba usted, ya se están planeando políticas públicas, ya se están ejecutando programas específicos, centros de justicia. ¿Cuáles serían los retos, que supongo son muchísimos, porque un área como la que usted dirige de acceso a la justicia, pues también tiene que ver pues con el desempeño de las fiscalías, maestra Sayuri? ¿Cuáles son estos retos que tendría que enfrentar la Secretaría de las Mujeres para que se garantice, o por lo menos que se inicie, pues esa garantía de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia? Sí, bueno, la Dirección General de Acceso a la Justicia forma parte de la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias. Nuestra subsecretaria, la maestra Ingrid Gómez, tiene a su cargo la atención, prevención y la búsqueda de acceso a la justicia para las mujeres. En este caso trabajamos en esos 3 ámbitos, ¿no? Con 2 compañeras más directoras que llevan los temas de atención y de prevención. Y en particular en acceso a la justicia vemos la coordinación con fiscalías y la instalación de centros de justicia para las mujeres en todo el país. Las mujeres pueden acudir a estos centros de justicia, son 79 centros de justicia, próximamente ya 80 centros de justicia que tienen servicios multidisciplinarios, atención psicológica, orientación jurídica, el área de empoderamiento, pero también se están instalando centros libre en cada uno de los municipios del país. A este punto llevamos prácticamente más de 600, casi 700 centros libres instalados en cada una de las entidades. La idea es que podamos tener ese acceso a estos servicios y que a través de esos servicios las mujeres accedan a medidas de protección, puedan ser canalizadas a refugios y pueda facilitarse también que presenten denuncias. La coordinación con las fiscalías es muy importante porque pues, la incidencia en estos delitos también es alta, ¿no? Principalmente en violencia familiar, violencia vicaria, y estamos buscando también coordinarnos con los tribunales de justicia para que se pueda implementar sobre todo los tribunales mixtos, donde la materia civil y la materia familiar se resuelvan integralmente en un solo caso en cada una de las situaciones que presentan las mujeres. Claro, estamos en un país muy diverso. México, pues, se caracteriza por tener lugares de fácil acceso y otros de difícil acceso, incluso en las comunicaciones. En los lugares donde hay pobreza, donde la educación pues no está del todo accesible para las mujeres, ¿cuál es el reto que se tiene? Porque hay muchos estigmas, hay muchas mujeres que incluso pueden tener dificultades para acceder al sistema de justicia de acuerdo con su condición o el tipo de violencia que estén viviendo. Dentro de los retos que se enfrentan, ¿cómo es el acceso a la justicia para las mujeres que no viven en las zonas urbanas, que están alejadas quizá de un ministerio público, de una fiscalía, donde incluso los usos y costumbres son los que imperan y ellas también se ven sometidas a este tipo de formas de vida? ¿Cuál es esta situación que enfrentan las mujeres bajo estas condiciones, Sayuri? Sí, la visión intercultural, la garantía de una justicia cercana que considere además un enfoque diferencial y el acceso a la justicia para las mujeres que pertenecen a pueblos indígenas es muy importante. Ajá. Justo esta política de centros libre lo que busca es acercar estos servicios a las mujeres en los municipios en los que están. Y uno de los desafíos que ahora que estamos llevando también las asambleas de las mujeres que mandató la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, nos mandató llevar asambleas a todas las entidades donde la violencia pues, es también parte de la vida cotidiana de las mujeres,
Y en estas asambleas las mujeres justo nos decían, es importante llegar a las rancherías, es importante llegar a las comunidades, porque sabemos que de pronto llegamos a la cabecera municipal, pero también hay otras áreas en las que es importante tener cobertura, en las que es importante que los centros de justicia, por ejemplo, puedan tener vehículos y pueda facilitarse llegar a esas zonas. Igualmente con las autoridades comunitarias, coordinarnos y facilitar que esa justicia también llegue con el enfoque intercultural y que además de todo, pues los servicios se acerquen y los derechos se conozcan, ¿no? Que es parte también de la elaboración de la cartilla de los derechos de las mujeres, que además se ha traducido pues a lenguas indígenas, para que esos derechos que tenemos en la Constitución, que además es importante que conozcamos, no solo nosotras, también los hombres, y en edades tempranas, pues se puedan conocer y se puedan respetar. Y es parte pues de lo que hemos venido trabajando de manera muy determinada desde la Secretaría en el Gobierno Federal. Bien. Maestra Sayuri, los feminicidios. Es un tema que lacera, es un tema que duele como el resto de las violencias, pero particularmente cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género, pues duele aún más. ¿Cómo ir hacia adelante en la disminución de un índice que aún se mantiene alto en todo el país y que usted como defensora de derechos humanos que llega a una secretaría recién formada de las mujeres con personas de experiencia, pero que usted también incluso pues puso piedras importantes en la Fiscalía de la Ciudad de México, que sabemos pues ya ahora es otra su responsabilidad, pero que de alguna forma usted sentó las bases en su momento pues para poder avanzar ahora en la ciudad y ahora pues el reto a nivel nacional? Sí, en su momento nos correspondió trabajar con la licenciada Ernestina Godoy, ella al frente de la Fiscalía General de Justicia, su servidora como fiscal de feminicidios en Ciudad de México. Elaboramos el Atlas de Feminicidios de Ciudad de México, que está disponible y se sigue actualizando actualmente también por quienes continúan a cargo de estas tareas, la fiscal Berta Alcalde. Y en la Fiscalía de Feminicidios lo que hicimos nosotras fue cumplir el protocolo de feminicidios y la sentencia de la Suprema Corte en el caso Mariana Limba Buendía, que determina que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio, sea que se trate de un aparente suicidio, un aparente accidente, un homicidio doloso en el que aparentemente no hay razones de género, pero en el que hay que agotar un protocolo de feminicidios. El feminicidio se fue tipificando en nuestra nación a partir de la sentencia del caso Campo Algodonero de 2010 a la fecha, en 2025. Estamos hablando de 15 años de tipificación del feminicidio, que obviamente fue colocando la necesidad de la acreditación de razones de género en todo el país, y en donde nosotros pudimos ver en la estadística que maneja el Secretariado Ejecutivo cómo el índice de feminicidios oscilaba entre 700 y 800 en promedio, ¿no? En cada uno de los años, y cómo fue también acreditándose ese feminicidio, y en el último periodo sí hay una considerable, creo que es una importante también disminución de incidencia de feminicidio, que tiene que ir acompasada con la transparencia en la rendición de cuentas, con la acreditación de razones de género y con la elaboración también de protocolos y homologación del tipo penal, que prácticamente está homologado en todo el país, pero también con la capacitación del personal y la erradicación de la violencia, que es lo más importante. Más allá de lograr garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, lo importante es la prevención. Y es lograr también disminuir el riesgo y disminuir pues las violencias de género, esas otras violencias de género, sobre todo violencia familiar, que son pues también generadoras, así como la discriminación, que es causa y consecuencia del feminicidio y de estas violencias. Claro, 16 días de activismo contra la violencia de género, un mensaje para las mujeres que están atravesando quizá por una situación difícil de violencia, que en este momento estén escuchando a una autoridad que está diciendo tenemos las herramientas para apoyarlas. ¿Cuál sería ese mensaje, Sayuri? El mensaje es que no están solas.
que no están solas, que hay un gobierno comprometido con ellas, que está generando política pública, que está impulsando en las fiscalías el compromiso para que se investiguen los feminicidios, el compromiso para que se reciban sus denuncias, para que no se minimicen, no las violenten en las propias instituciones en las que las tienen que proteger, que se acerquen a las instituciones, a las secretarías de las mujeres, claro, que las vamos a escuchar, que las vamos a proteger y que vamos a buscar que sus derechos sean restituidos, los de las mujeres y los de sus hijos, sus claro, hijas e hijos. Claro, el miedo es el principal factor que impide avanzar en este tema de las violencias. Es uno de los factores. Otro de los factores, creo yo también, es la impunidad, ¿no? Que la impunidad es pedagógica y enseña que si yo denuncio no pasa nada. Claro. Y ahora estamos buscando la justicia pedagógica, claro, que los ejemplos de justicia nos permitan saber que cuando yo acuda sí va a haber cambios, sí me van a proteger y sí voy a tener una vida en la que pueda estar en paz y ser feliz. Muy bien. Que ese es el objetivo principal, ¿no? Así es. Pues maestra Gracias. Sayuri Herrera Román, le agradecemos muchísimo que haya estado pues este día aquí en 11 Noticias, de Directora General de Atención y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres. Sigamos avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias, Sayuri. Gracias. Gracias. Y vamos a seguir con más información. El InnovaFest LATAM 2025 concluyó. ¿Cuáles los proyectos que captaron más la atención de inversionistas y expertos? Ahí estuvo Judith Hernández y nos cuenta. Un robot humanoide acaparó los reflectores en el segundo día del InnovaFest LATAM 2025, al presentarse en la tercera edición de Mentes en Acción, una iniciativa de la Secretaría de Economía que busca vincular a inventores y emprendedores con inversionistas. Uno de sus creadores, Aldo Luébano, explicó ante expertos e inversionistas su ambicioso proyecto. Tengo una solicitud para ustedes y es poder continuar la conversación, profundizar, ya que veo en la robótica humanoide un vehículo para que México potencialice la economía en materia de exportación de última tecnología, generación de empleos STEM y la inversión extranjera. Otro de los proyectos que se presentó en busca de financiamiento fue Eolic Wall, una celda eólica que convierte la energía del viento en electricidad en un solo paso. Esto nos permite alcanzar los mismos niveles de eficiencia y costos que los molinos gigantescos, pero con una fracción del tamaño. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que para aumentar la productividad del país y mejorar la perspectiva económica del próximo año, es necesario destinar recursos a la innovación. Por ello, dijo, se reactivó el Fondo de Fondos de Nacional Financiera. Los recursos que Economía está destinando este año debemos llegar a una cifra cercana a 800 millones. Y el año entrante son otros 800 que tengo que conseguir. Lo mismo, Nacional Financiera el año entrante estará poniendo una suma similar. El InnovaFest concluyó este viernes en Morelos con la promesa de regresar el próximo año a esta misma entidad. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Judith Hernández. Vamos a cambiar de tema. Miren, más de 7,000 personas llenaron las calles de la Ciudad de México y lo hicieron en la carrera Raíces de Fuego. Es una competencia en la que corredoras y corredores rindieron tributo a nuestras culturas originarias. Mi compañera Vianey Zárate estuvo ahí y nos cuenta. El Zócalo de la Ciudad de México se transformó en una pista de atletismo para poner en alto nuestro origen e identidad. La carrera Raíces de Fuego, la segunda etapa del serial México Imparable, impulsado por la CONADE. Desde muy temprano, 10,000 personas corredoras se reunieron en la fiesta deportiva que no solo celebró la velocidad, sino que también la identidad cultural de México y la fuerza de sus pueblos originarios. Entre los participantes brillaron los atletas rarámuris, cuyas pisadas parecían encender el asfalto. La verdad me gustó correr. Sí, la verdad sí, está muy bonito. Y la gente grita cuando voy en la ruta, gritan y eso también se motiva mucho. La participación rarámuri tuvo un
brillo especial con la presencia de la primera atleta indígena rarámuri en obtener el Premio Nacional de Deportes, Lorena Ramírez, multiganadora de ultramaratones internacionales y símbolo de resistencia gracias a sus triunfos en Chihuahua, Puebla y España, donde ha maravillado corriendo con falda y guaraches. Carrera es México Imparable, era para apoyar más atletas, campeonas y todos los niños o niñas o también jóvenes que ya tienen talento. Este es para México Imparable, es para apoyar a más atletas campeonas. Lorena celebró el impulso que por primera vez se da a los pueblos originarios. La presidenta Claudia Sheinbaum pues nos permitió este proyecto que metieran a impulsar niñez mexicanas, todos mestizos y también indígenas, pueblos originarios, pues cada puede cumplir sueños. Bueno, hay muchos sueños de aquí en México y también hay muchas historias y por eso unimos con todos indígenas y también, bueno, todos mexicanos. El director general de la CONADE, Rommel Pacheco, quien se mostró orgulloso del mensaje que Raíces de Fuego envía al país. Este año es el año de la mujer indígena aquí en nuestro país. Lorena y Estrellita, una promotora del deporte rarámuri, la otra corredora rarámuri, Premio Nacional del Deporte, encabezan también parte de esta estrategia nacional, esta carrera. Contento de estar corriendo al lado de ellas. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Vianey Zárate. Iniciamos información internacional en Honduras porque sigue sin haber ganador o ganadora de esta elección presidencial y de hecho apenas este domingo miles de personas que no habían podido votar finalmente pudieron hacerlo. Además, el partido oficial Libre desconoció el proceso electoral debido a las irregularidades que detectó y también a la injerencia, dijo, de Estados Unidos, por lo que ha solicitado que la autoridad electoral declare la nulidad del proceso. La información con Federico Campbell Peña. En Honduras aún se vota a una semana de los comicios presidenciales. Casi 5,000 electores de la localidad rural de San Antonio de Flores votaron este domingo en una elección retrasada debido a que el pasado 30 de noviembre no pudieron emitir sus votos en medio de acusaciones de irregularidades en las casillas. En tanto, el Consejo Nacional Electoral sigue sin dar resultados completos de las elecciones presidenciales del domingo pasado. La pizarra mantiene al candidato liberal Salvador Nasralla adelante, por encima del derechista Nasri Asfura del Partido Nacional. El Partido Libre, que de acuerdo a cifras oficiales quedó en tercer lugar, exigió anular los resultados. El consejero electoral Marlon Ochoa explicó que el programa de resultados preliminares fue alterado. Al menos 5,000 actas no fueron contabilizadas, entre otras irregularidades. Ante la gravedad de lo ocurrido, propongo instruir a la Secretaría General levantar un acta de lo manifestado en ambas sesiones de pleno, adjuntando toda la documentación presentada y remitirlo al Ministerio Público para la realización de las investigaciones correspondientes. Estas son las elecciones más manipuladas y menos creíbles en la historia democrática del país. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Agentes del Servicio de Migración de Estados Unidos realizaron redadas en vecindarios en Nueva Orleans, en Luisiana. Intentaron ingresar a viviendas sin la orden de un juez, tal como lo ordena la ley. Los activistas filmaron ese operativo. They cannot come in if you do not give them verbal, allowed permission. El director de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, supervisó las redadas. En tanto, la congresista demócrata Rashida Tlaib visitó el centro de detención en Michigan, donde permanecen 1,400 personas bajo arresto migratorio. Vamos a hacer que rindan cuentas, que existan aquí condiciones seguras,
que estas personas estén protegidas. Y es que mire, el centro de procesamiento de North Lake de la empresa Geo, contratada por ICE, es el más grande del Medio Oeste allá en la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como productiva la conversación que sostuvo durante el sorteo del Mundial con la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para hablar sobre libre comercio. Tuvimos una conversación muy productiva, la mayoría sobre comercio, con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos otorgó las medallas Centro Kennedy 2025 a personalidades de las artes y la cultura en los Estados Unidos. Entre los galardonados estuvieron el actor Sylvester Stallone, los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, la banda de rock Kiss y el actor y cantante Michael Crawford. Y mire, un golpe de Estado fracasó en Benín, esto al oeste de África, porque un grupo de militares rebeldes anunció en televisión que había disuelto el gobierno. Los políticos son corruptos, las elecciones están amañadas, la gente tiene hambre y desesperanza y por supuesto inseguridad. Hubo además manifestaciones en apoyo a los militares que rechazaron la presencia de bases de Francia en ese país. Sin embargo, después el presidente Patrice Talon dirigió un mensaje a la nación. Ahí anunció que la rebelión fue sofocada y que detuvo a 13 militares sublevados. La situación es totalmente sous contrôle et vous invitez, par conséquent, La situación está totalmente bajo control e invito a todos a retomar sus ocupaciones. La seguridad y orden público serán mantenidos en todo el territorio nacional para garantizar las libertades. Aviones caza de la vecina Nigeria bombardearon posiciones de la insurgencia. La sonada militar ocurre esto a propósito de otros golpes de Estado recientes en Burkina Faso, en Níger y Mali, dirigidos por militares contrarios a los intereses de Francia en ese continente, en África. El ejército de Tailandia atacó territorio de Camboya después de acusar a las fuerzas camboyanas de disparar contra sus tropas y matar al menos a un soldado. Camboya también confirmó los ataques en la frontera común, pero no tomó represalias. De esta manera se rompió el alto el fuego vigente desde octubre, cuando los dos líderes de ambos países firmaron un acuerdo de paz en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Malasia. Y en un movimiento inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un documento de estrategias a seguir para proteger la seguridad de su país. Mi compañero Ediberto Martínez nos cuenta qué es lo que contiene ese documento. El gobierno de los Estados Unidos publicó su más reciente Plan de Estrategia de Seguridad Nacional, con el que busca revivir la doctrina Monroe, una política exterior establecida en 1823 que plantea la no intervención de potencias europeas en los asuntos de Washington. Ahora el presidente Donald Trump quiere aplicar bajo sus propios criterios en pleno siglo XXI para consolidar su liderazgo y hegemonía frente al mundo. En el documento de 33 páginas, el país de las barras y estrellas plantea que buscará el acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina, para que los países, dice, sean razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva hacia su territorio. Según la estrategia, negará a competidores externos al continente que posicionen sus fuerzas y otras capacidades de amenaza. Además, evitaría que posean o controlen activos estratégicos. Propone para la región un reajuste de la presencia militar estadounidense para enfrentar, dice, amenazas urgentes y asegurar la frontera y derrotar cárteles, incluyendo el uso de la fuerza letal cuando sea necesario. El plan expone también planteamientos para otras regiones del mundo. En Asia, describe a China como un competidor económico importante con el que buscan equilibrar su relación e insta a Japón y Corea del Sur a contribuir en la defensa de Taiwán. Para Medio Oriente, el documento dicta que Estados Unidos no dependerá tanto del petróleo del Golfo Pérsico y señala el debilitamiento de Irán sin mencionar a Israel, país al que ha apoyado abiertamente. De ponerse en marcha esta estrategia, podría establecer un nuevo curso en las relaciones de Estados Unidos y el mundo. 11 Noticias, Ediberto Martínez.
La Comisión Europea multó a la red social X con $140 millones por violar la Ley de Moderación de Contenido de la Unión Europea, una acción que autoridades estadounidenses criticaron por presuntamente atacar la libertad de expresión. El organismo determinó que la plataforma emitió insignias de verificación engañosas y se negó a proporcionar a los investigadores acceso a los datos públicos que buscaban monitorear contenido político y cuestiones polémicas. La ley aprobada hace 2 años busca regular plataformas en línea y combatir prácticas engañosas, contenidos ilegales y la falta de transparencia. Un momento de la ciencia, Itzel Gómez ya está lista. Gusto en saludarte ahora por acá. Muy buenos días, Lupita, Angie, auditorio del 11. Pues bueno, el Grupo Climático de la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo advirtiendo sobre la mayor amenaza a la salud, el cambio climático. Una de las razones es que las zonas cálidas se están expandiendo y serán inhabitables, especialmente en zonas altamente pobladas como Pakistán, India, América Central y América del Sur. Precisamente uno de los lugares que podría volverse fisiológicamente inhabitable es Belém do Pará, en Brasil, lugar donde fue la COP número 30, la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, mencionó cómo sería posible que los gobiernos reúnan dinero para atender esta gran amenaza global. Está claro que si lo que buscamos es más dinero para la salud, ¿saben dónde podríamos conseguirlo? En los billones de dólares que los gobiernos están utilizando para subsidiar los combustibles fósiles y provocar el empeoramiento de la crisis climática. Criticó las posturas del magnate empresarial Bill Gates y del presidente Donald Trump. El mismo día que Bill Gates publicó se retractó sobre el clima, que recibió una crítica muy favorable de Donald Trump, ese mismo día la muy respetada revista Lancet publicó su actualización diciendo que estas amenazas para la salud derivadas del clima han alcanzado niveles sin precedentes, y la OMS lleva mucho tiempo diciendo que la crisis climática es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Lograr una transición energética justa implicará también contar con datos y tecnologías confiables generadas de forma independiente, tales como Climate Trace, una plataforma de base de datos que mide las fuentes significativas que provocan el calentamiento del planeta, especialmente porque en julio y agosto de este 2025 Donald Trump ordenó a la Agencia de Protección Ambiental y otras agencias federales estadounidenses a dejar de recopilar datos climáticos. Climate Trace es completamente gratuita y puede ser visualizada desde cualquier dispositivo con internet, es interactiva y ofrece datos por países. Cada punto de los diversos colores que ustedes observan en el mapa son las fuentes de emisión de contaminantes, tales como proyectos fósiles en la agricultura, también en la construcción, en el transporte, entre otros. Entomólogas y entomólogos japoneses, científicos que estudian a los insectos y sus interacciones, descubrieron una estrategia macabra utilizada por una especie de hormiga parasitaria para tomar el control de colonias ajenas. La reina de la especie Lasius orientalis se infiltra en colonias de la especie Flavus, rocía a la reina hospedera con un líquido abdominal maloliente que la hace parecer una enemiga. Luego, las abejas obreras de la colonia atacan y matan a su propia reina, que al mismo tiempo es su madre. Las biólogas sugieren que esta estrategia permite a la reina parasitaria evitar riesgos y asegurarse del control de la colonia sin tener que enfrentarse a las obreras. Bueno, hasta aquí la información. Lupita, Angie. Oye, interesante, tú estuviste ahí en Belém. Conociste de cerca las condiciones de la zona, bueno, lo que pueden a veces detectar porque van directamente a esta cobertura periodística, pero qué alerta y cómo son las cosas paradójicas, ¿no? Que ahora pueda ser un lugar que debido al cambio climático sea inhabitable.
Así es, Lupita. Parte de lo que se comentaba también cuando estábamos en Belém era que esa iba a ser una probadita de que varias personas que no están familiarizadas con ese clima, por ejemplo, gente de nórdica, pues no había experimentado temperaturas así tan altas. Estábamos en promedio 32 grados Celsius, pero la sensación térmica era muy alta y pues obviamente el calor y la humedad hacen que esta sensación térmica y el calor se sienta aún más. Y había ocasiones donde las mismas conferencias, en los mismos paneles, teníamos que estar constantemente abanicando. De hecho, daban algunos abanicos de forma gratuita porque eran condiciones en las cuales también se veían mermadas y esa es, por ejemplo, una de las críticas que se ha hecho porque habrá zonas que sean inhabitables y una de ellas es Belém do Pará y también parte de las zonas de los trópicos porque el calor va a ser muy alto y pues estas condiciones, o sea, recordemos también nosotros experimentamos las olas de calor en 2023, incluso dormir. Entonces, es una información también que parte de la Organización Mundial de la Salud están pues tratando de hacerla visible como la mayor amenaza a la salud que es el cambio climático. Y el gran reto que sigue siendo pues la financiación para poder combatirlo, Itzel. Sí, creo que también en Belém do Pará, Angie, se discutió bastante la salida de los combustibles fósiles. El país la zona de los países opositores liderada por Arabia Saudita, pues no quisieron incluir la palabra de los combustibles fósiles. Sin embargo, ya hay cálculos también que se hacen desde las finanzas climáticas que es posible recabar todo ese presupuesto necesario para poder transitar hacia fuentes no fósiles, simplemente si se le quitan los subsidios a los gobiernos de los combustibles fósiles. Entonces, es dinero que, de hecho, en algún momento, en el caso del financiamiento, se hablaba que 1/7 parte del financiamiento de las armas podría cubrir el monto que se estaba pidiendo para poder tener un fondo para pérdidas y daños y adaptarnos al cambio climático. 1/7 también. Entonces, imaginen si juntamos este financiamiento, ¿a dónde se va el dinero? En realidad hay dinero, más bien necesitamos ver a dónde lo vamos a canalizar para poder hacerle frente a todos los efectos que vamos a tener por el cambio climático, no solamente en la parte de la seguridad humana, ¿no? En términos de desastres naturales, también en la seguridad humana y en la salud también. Voluntad política. Claro, claro. Oye, terrible esto de las hormigas. De las hormigas, perdón, dije abejas. Este tema son la principal amenaza, las parasitarias para el resto de las colonias de hormigas, o hay muchas otras especies que también pueden ser víctimas de esta devoradora, ¿cómo le dicen? Traición. ¿Macabra? Macabra. Pues en realidad eso es lo que están estudiando los científicos, el comportamiento. Recordemos que también las hormigas son un ejemplo de cómo se organizan y tienen un gran sistema que les funciona. Es el momento del ataque. Ese es el momento del ataque en el que expulsa este líquido maloliente y de inmediatamente todas corren para atacarla. Entonces, eso es básicamente lo que se está estudiando es que no hay como tal un efecto colateral, simplemente es el desplazamiento de una abeja reina a otra, pero pues es... Una hormiga reina. Una hormiga, perdón. Una hormiga reina a otra y es también la hormiga la que fue madre de estas. Qué terrible, terrible. Es que las abejas también son ejemplo de organización y de tantas cosas. Por eso te confundías. Sí, claro, sí, por eso me confundía. Y también porque se estudia mucho la interacción de los animales y parte de esa interacción y del estudio es poder entender cómo ellos, como colonias, también se rigen y pues parte también de este comportamiento a veces lo podemos aplicar, otras veces no, pero pues también es importante saber cómo se comportan los animales. Y que permite que nuestro ecosistema avance. Gracias, Sí, Itzel. claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenos días. Mañana nos vemos. Vámonos con otra información, porque mire, más de 900 estudiantes de 23 programas educativos culminaron estudios en técnico superior universitario, en licenciatura, maestría y especialidad. Esto en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Al encabezar la segunda ceremonia de entrega de títulos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, tomó protesta a las personas egresadas y les dijo que reflejan el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar el derecho pleno a la educación superior. Destacó la presencia de egresadas y egresados de todas las regiones del país e incluso del extranjero, quienes cursaron programas como administración,
biotecnología, desarrollo comunitario y energías renovables, entre otros. Mario Delgado invitó a tituladas y titulados a escribir sus experiencias para integrar un libro colectivo que motive a más mexicanas y mexicanos a continuar sus estudios y aprovechar las oportunidades de la educación pública. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunció la creación de un repositorio nacional de tecnología pública como parte de esta forma abierta y gratuita de comunicar los códigos de las soluciones tecnológicas creadas por los gobiernos de todo el país. Un paso más para avanzar a la soberanía tecnológica. Y se accede a ellos solo dando un clic desde una computadora o cualquier dispositivo móvil que se tenga a la mano. Y vamos a ver un ejemplo. En este repositorio, ¿qué es lo que pueden encontrar? Miren, ahí está la plataforma de datos abiertos con 3.159 bases de datos de 119 instituciones. También pueden ubicar el sistema de atención ciudadana para establecer así contacto con las dependencias, entidades y unidades administrativas del gobierno federal. Ahí está también el registro de deudores alimentarios y también en el Repositorio Nacional de Tecnología Pública está el registro de personas con discapacidad. Igualmente están los animales de compañía registrados y también las personas que no tienen antecedentes penales, entre muchos otros temas. Este repositorio busca además reducir costos o duplicación incluso de proyectos para impulsar la reutilización de tecnología aplicable a la administración federal, estatal y municipal, bajo la premisa de que todo lo que se desarrolla con recursos públicos debe ser público. El repositorio, que forma parte del Centro Nacional de Tecnología Pública, puede acceder a él en la página www.repositorionacionalatd.gov.mx. Nos vamos a Palacio Nacional, inicia la conferencia. Mire, regresamos al estudio de 11 Noticias. Tenemos más información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se pronunció sobre estos 7 años de la Cuarta Transformación. A través de un comunicado indicó que continúa alcanzando importantes logros para el bienestar de las y los mexicanos. Señaló que los ingresos de los trabajadores crecen como no había ocurrido en décadas y que los sistemas de educación y de salud avanzan en la recuperación de su potencial para el desarrollo, la seguridad integral, la participación y la felicidad de las y los mexicanos. Finalizó el CENTE afirmando que ante cualquier desafío y en todo momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación siempre estará presente apoyando al gobierno de la República. El Seguro Social entregó el premio IMSS a la competitividad. Es un galardón que reconoce a las unidades médicas, sociales y administrativas que destacan por mejorar la calidad del servicio, reducir tiempos de espera, ofrecer trato digno y elevar la satisfacción de las y los derechohabientes. El evento fue encabezado por el director general Zoe Robledo, quien entregó los reconocimientos a 44 unidades distinguidas. Participaron hospitales, unidades de medicina familiar, guarderías, centros de investigación y áreas administrativas de todo el país. El director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que este año participaron 189 unidades. El incremento fue de 14% respecto a 2024 y destacó que Nuevo León obtuvo 16 de estos reconocimientos y que la unidad médica de alta especialidad número 34 ganó el premio a la competitividad por 12º año consecutivo. La Secretaría de Marina brindó atención a 270 personas de comunidades vulnerables en el estado de Guerrero. Esto como parte del programa Atención Médica de Primer Contacto en lugares de difícil acceso. Del 1 al 5 de diciembre, la Secretaría de Marina atendió a las comunidades en los municipios de Zihuatanejo y Petatlán. Se brindaron ahí consultas médicas, de psicología, vacunas, cortes de cabello, consultas odontológicas, entregas de medicamentos, así como pláticas de salud preventiva y la recolección de aproximadamente 120 kilos de basura, de tal forma que se benefició a más de 600 personas. Dentro de los servicios que el personal naval brindó a la población civil, se encuentran consultas de nutrición, visitas médicas a domicilio y servicios de labor social como limpieza de cauces y de canales. Ya el Servicio de Administración Tributaria alertó que es falsa la información sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias y la realización de visitas domiciliarias.
señaló que esta información falsa ha sido difundida por algunos medios de comunicación y también en redes sociales. El SAT aclaró que no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo masivo para congelar cuentas bancarias. Ahí tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como ha señalado algunos medios de comunicación en los últimos días. Finalmente, el SAT reiteró el compromiso que tiene con la reducción de la evasión y la elusión fiscal, con el combate a la corrupción y con el fortalecimiento de la cultura contributiva mediante, dijo, una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó este viernes pasado al Instituto Nacional de Antropología e Historia 52 piezas arqueológicas. Las piezas fueron entregadas de manera voluntaria por particulares que contactaron a la Embajada de México en Estados Unidos y a los consulados en Nueva York, Sacramento y San Francisco. Tras su análisis, especialistas del INAH determinaron que las piezas, por sus características, pertenecen a las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca y fueron elaboradas entre los años 500 y 1521, por lo que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Este lote se suma a los más de 2,000 bienes culturales recuperados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que durante su administración pues ha colocado ya la protección del patrimonio cultural como una prioridad fundamental dentro de su política exterior. Nos despedimos con un resumen de noticias. Investigan como posible delincuencia organizada la explosión de una camioneta en Coahuayana, en Michoacán. Vinculan a proceso a Raúl N., quien fungió como secretario de Hacienda en Sonora. Es por peculado y asociación delictuosa. De acuerdo con la investigación, está relacionada con contratos irregulares otorgados entre 2017 y 2020. Suspenden clases presenciales en más de 5,000 escuelas públicas y privadas en Puebla. Debido a las bajas temperaturas, las autoridades escolares implementaron actividades en línea para proteger la salud de la comunidad estudiantil. Se alcanza un nuevo récord en la generación de empleos del país. En noviembre se registraron 22.8 millones de puestos de trabajo formales. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la creación de 600,000 empleos en el segundo trimestre de este año. El INEGI reporta hasta noviembre 600,000, de los cuales 22.837.768 son empleos formales. Termina la edición internacional del libro de Guadalajara, la número 39. Hubo más de 3,000 actividades, se registró la participación de más de 2,000 editoriales y el adelanto es que en la siguiente edición, ya la número 40, Italia será invitado de honor. En Japón se registró sismo de magnitud 7.6. Hasta el momento no hay información sobre daños o víctimas. La agencia meteorológica de ese país emitió una alerta de tsunami. Bueno, pues así nos vamos. Les agradecemos como siempre su atención y compañía y los esperamos mañana. Elvira Angélica Rivera, muy temprano. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, por supuesto también a través de las redes sociales. Tómelo en cuenta, se registra un banco de niebla en el Boulevard Picacho Ajusco del kilómetro 13 al kilómetro 15. Que tenga un excelente inicio de semana. Buenos días.